Les voy a explicar de manera general de qué se trata la validez. Como ven ahí en su pantalla, hay varios tipos de validez. En los tipos de validez que se mencionan ahí son 6 tipos, que van desde la validez aparente hasta la validez de constructo. Cada uno de esos tipos de validez tiene su sentido y algunos son más complejos que otros. Vamos a empezar por el más sencillo. Validez aparente significa que cuando tú tienes un cuestionario y lo lees, revisas sus ítems, te das cuenta de que efectivamente esos ítems corresponden a lo que se quiere medir. Por ejemplo, si el cuestionario es un cuestionario de depresión, tú te das cuenta al leer sus ítems que está preguntando que si te has sentido triste, que si has dejado de hacer actividades que normalmente hacías. Entonces, ese tipo de ítems te parece que están totalmente relacionados con querer investigar la depresión, por ejemplo, ¿no? Y entonces significa que tiene validez aparente. Ahí se termina básicamente ese tipo de validez. Otro tipo de validez un poco más complejo o bastante más complejo es la validez de contenido. Esta se tiene que hacer con expertos, es decir, para hacer un cuestionario se necesitan reunir una serie de expertos, no sé, un grupo, 5, 4 o más expertos, y tienen que decidir cuáles ítems son los que se deberían incorporar a un instrumento para confirmar que efectivamente se está midiendo un constructo. Por ejemplo, si quiero estudiar la calidad de vida, tendré que invitar expertos en calidad de vida y esos expertos dirán, bueno, pues para medir la calidad de vida es importante considerar este tipo de ítems. Cuando invitamos expertos, entonces le damos validez de contenido porque sabemos que lo que se va a poner en ese cuestionario pues es adecuado al constructo que se quiere medir y sabemos que es adecuado porque hay expertos participando. Entonces, ¿cómo referimos la validez de contenido? Bueno, la referimos básicamente diciendo quiénes participaron en la construcción de ese instrumento y qué tanta experiencia tenían, digamos, esas personas o quiénes eran como para decir que realmente son expertos. Esa es la validez de contenido. La validez aparente, entonces, es que tú lees los ítems y si te parece que corresponde a lo que se quiere medir, al constructo, entonces tienes validez aparente. Validez de contenido, si tú tienes evidencia de que participaron expertos para el constructo que se está construyendo, entonces quiere decir que tiene validez contenido. Y validez concurrente significa que tú tomas un instrumento y colocas otro instrumento que mide algo similar, entonces ves si están correlacionados. Si están correlacionados, ¿sí? Significa que coinciden en el mismo constructo. Esa es la validez concurrente. Si yo tengo, por ejemplo, un instrumento de calidad de vida y quiero saber si tiene validez concurrente, yo debería esperar que si yo hago una correlación con los resultados de un instrumento de resiliencia, la correlación debería ser positiva, porque tanto la calidad de vida como la resiliencia apuntan hacia lo positivo. Entonces debería obtener una correlación positiva y esto me daría como indicador el que tengo validez concurrente. La validez de criterio es muy parecida, pero aquí lo que necesitamos es un instrumento que estemos seguros totalmente que mide lo que queremos medir. Por ejemplo, hablemos de inteligencia. Si el criterio, es decir, el estándar de oro, es la escala Wechsler para medir la inteligencia, es decir, es lo que estamos seguros que mide la inteligencia, y yo quisiera construir otro instrumento que mide la inteligencia, entonces yo al tomar eso que se le llama criterio o se le llama estándar de oro, ese instrumento en el que confiamos 100%, al hacer la correlación entre el mío y ese otro, para darle validez de criterio al mío, pues tendría que tener una alta correlación con el otro, para que yo dijera que efectivamente estoy midiendo esto que quiero medir. En este tipo de validez, recuerden,
Criterio se refiere al otro instrumento que también se le llama el estándar de oro, porque estamos seguros que mide eso. Y para la validez de criterio, yo voy a hacer una correlación para ver si efectivamente coinciden mis resultados de mi instrumento que estoy elaborando o probando con el criterio con el que lo estoy comparando. Validez convergente es un poco distinto. Validez convergente es que si yo tengo un constructo, es decir, un instrumento que tiene, por ejemplo, 5 dimensiones, 5 aspectos dentro de ese mismo instrumento, yo lo que espero es que estas dos de estas dimensiones, ¿sí? O estas dimensiones, eh, digamos, vayan en el mismo sentido. Las dimensiones van en el mismo sentido. Y validez discriminante significa que estas dimensiones sean suficientemente diferentes, porque mientras que por un lado deben ser tan similares para apuntar al mismo constructo, también deben de ser suficientemente diferentes para que podamos decir que son diferentes dimensiones. Entonces tienes que tener las dos cualidades, que converjan en el constructo, pero al mismo tiempo que se discriminen, se distingan una dimensión de la otra. Para eso hay ciertos indicadores que nos pueden mostrar si hay validez convergente y discriminante. Y cuando tú vayas a hacer tu redacción sobre la validez de estos instrumentos que vas a tomar para tu estudio, lo que tienes que cuidar es observar muy bien, más bien el reporte de los autores, porque no es algo que tú vayas a obtener en este momento, sino que tú estás queriendo reportar lo que otros han obtenido. Si ellos hablan de validez convergente, te tendrán que dar unos numeritos que prueban que hay convergencia, y lo mismo con validez discriminante, la mismo vas a obtener si ellos midieron validez de criterio o si ellos tienen evidencias de validez de criterio, y así con los otros. Entonces no es algo que tú vas a inventar, es que vas a leer su documento y vas a ver qué tipos de validez ellos verificaron. Finalmente, la validez de constructo se mide mediante un análisis factorial confirmatorio y se reportan diferentes índices. ¿Cuáles son los índices que se reportan? Esos que vienen ahí, ¿sí? CFI, TLI, RMCA, que básicamente son nombres que se refieren a pues, los nombres de esos índices, ¿no? Estos dos primeros deberían estar muy altos, es decir, normalmente altos nos estamos refiriendo arriba de 0.95, ¿sí? Y estos deberían estar muy bajos, estos todos los que empiezan con R porque son varios índices, pero este es el más importante, con sus intervalos de confianza. Esto no debería pasar el 0.08, ¿sí? Entonces, esto debería ser muy bajito y esto debería ser muy alto. Ese es el criterio, ¿sí? Eso es lo que uno esperaría de un instrumento, digamos, que tenga validez de constructo. La validez de constructo tiene que ver con la validez de estructura interna, es decir, que demos cuenta de si efectivamente este instrumento tiene una estructura que nos apunta hacia ese constructo. Hay otras formas de validar también el constructo, o sea, de la validez de constructo, que supone generar ciertas hipótesis y verificarlas, como por ejemplo la validez de grupos conocidos. Es decir, si tú tienes, ese es otro tipo de validez, es en este tipo de validez, por ejemplo, si tú sabes que este constructo siempre tiene calificaciones menores para las mujeres que para los hombres, entonces cuando tú obtienes esos datos, los datos al aplicar tu cuestionario, tú verificas si esa hipótesis de que uno de los géneros va a sacar menos calificación, tú verificas si eso se repite con tu estudio.
y esa es una validez de grupos conocidos. En general, todos estos tipos de validez que les comenté, pues tienen sus detalles. Y eh, lo que valdría la pena es que tú revisaras un poco más sobre los detalles de cada una para que puedas, digamos, entenderlas mejor. Revisar, no sé, en otro video o en otro espacio. Pero para cuando tú haces tu redacción dentro del aspecto de método, en tu tesis o en tu protocolo de investigación, en tu proyecto de investigación, no debes de abundar demasiado sobre esto, ¿sí? Suficiente nada más para que quede claro qué tanta evidencia hay sobre estos aspectos. Prácticamente yo te diría que sobre este aspecto de validez, pues a veces se resume en medio párrafo para que te des una idea de lo que te lleva, ¿no? Quizás cuando mucho te lleva un párrafo explicar lo que otros encontraron. Claro, si los hallazgos son diferentes, si quieres poner varios hallazgos, porque se han hecho varias pruebas con estos instrumentos, entonces te va a llevar un poco más. Enseguida les voy a mostrar cómo encontrar esta información en un instrumento en particular. Bueno, vamos a tomar este como un ejemplo. Vamos a buscar algunos datos de validez en este instrumento porque aquí en el resumen dice que muestra niveles aceptables de fiabilidad y de validez también. Entonces vamos a ver los tipos de validez que ellos midieron. Voy a poner aquí validez para que me permita buscar, ¿sí? Para que sea más fácil. Ok. Muy bien. Si nos vamos a, si buscamos aquí, vamos a encontrar más o menos los tipos de validez. Aquí dice validez del constructo. Ese es uno de los tipos de validez que les comenté. Aquí dice la validez del constructo. Aquí se compararon las puntuaciones medias del kit screen según la edad, sexo y se estimó la magnitud del efecto mediante cálculo de las diferencias. Se estableció que tantas eran diferencias mínimas. Se esperaba una puntuación moderadamente peor en los participantes de mayor edad. Cuando dice esto, fíjense, se esperaba una puntuación moderadamente peor en los participantes de mayor edad. Eso quiere decir que tenían una hipótesis. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Tiene que ver con el constructo, pero estamos en el caso que yo les comentaba, en el que tenemos validez de grupos conocidos. ¿Cuáles eran los grupos conocidos aquí? Pues el grupo conocido era la edad, los grupos de edad. Se sabía que había una puntuación peor en los que tenían más edad. También tenían otro grupo conocido, que era el grupo de sexo. Las niñas puntuaban peor que los niños. Así que estas son evidencias basadas en una hipótesis que lo que tratan de hacer es confirmar si efectivamente en esta nueva muestra pues sucede lo mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos también que dicen que evaluaron la validez convergente y discriminante. ¿Sí? Ahora lo que podemos notar es lo siguiente, dice, vamos a ver qué hicieron, dice, se compararon las puntuaciones del kit screen con las dimensiones de satisfacción de otros instrumentos que miden también calidad de vida, dice. Y lo hicieron mediante una correlación de Pearson. ¿Sí? Se esperaba que los coeficientes de correlación fueran moderados o elevados entre las dimensiones que midieran constructos similares. Entonces aquí, bueno, hicieron una versión, es una versión, digamos, muy particular sobre la validez convergente. Lo que ellos esperaban, desde luego, que era que al comparar con las dimensiones de otros instrumentos que se dirigieran hacia el mismo constructo, pues tener altas correlaciones y discriminante, bueno, serían bajas correlaciones. Eso es lo que se entiende. Entonces, bueno, aquí estaríamos dentro de la validez convergente y discriminante.
Sin embargo, pues esto se parece mucho más bien a lo que se le llama validez concurrente. Mm, algunos autores, algunos revisores, pues si uno manda este trabajo, pues van a discutir y van a decir, no, usted no está midiendo validez concurrente, usted está midiendo una validez, perdón, no convergente, sino que está midiendo concurrente. Aquí dicen que ellos que miden convergente, pero ellos van a decir no, no es lo correcto. Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice que no se esperaba que estuvieran correlacionadas las dimensiones de tal y tal y tal con las dimensiones antes citadas, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una discusión, digamos que es posible hacer, pero en general podemos considerar que cuando tú cuando quieres verificar esta validez convergente y discriminante, tendrás que hacer ciertos cálculos. Ellos no nos están refiriendo a esos cálculos ahí, ni cómo los interpretamos, mientras que cuando tenemos validez concurrente, serían otros cálculos que tienen que ver más bien con estas correlaciones. Bueno, una vez que uno tiene, digamos, revisado el documento y que ya ubicó los tipos de validez que están presentes ahí, entonces hace un párrafo donde se refiere a este instrumento. En este caso, el instrumento es un KitScreen 52. Entonces, uno diría KitScreen 52. ¿Sí? Y cuando hables especialmente de este instrumento, dirás respecto a sus evidencias específicamente a validez, se midió la validez de constructo, es convergente y discriminante. ¿Sí? Esos son los tipos de validez que encontramos ahorita de una manera rápida. ¿Sí? Validez convergente y discriminante. ¿Sí? Y entonces será necesario que especifiquemos qué encontró, ¿sí? ¿Qué se encontró? Entonces, a la validez de constructo se encontró que F eran digamos que eso fuera lo que dijeran, sí, así como las así como los niños, ¿no? Digamos que eso fuera de la validez de constructo. La validez convergente respecto a los instrumentos X y Y tenía altas correspondientes. Digamos que fuera así, ¿no? Digo, con más o menos detalle. Pero básicamente lo que tienes que hacer es un párrafo donde especifiques eso. Aquí estamos solamente hablando de validez. Bueno, después de hablar de validez tendrás que hablar sobre la fiabilidad, ¿no? Con relación a la adecuada con de punto 95.
Desde luego aquí habrá una cita. La cita será pues esta de donde salió esto que estoy yo reportando en ese momento, ¿no? Y listo. Entonces con eso, lo que tienes que buscar entonces en el documento son esto, como yo busqué, validez, ver los tipos de validez y reportar lo que ellos hayan hecho, básicamente, siendo muy fiel a lo que ellos reportaron. No vayas a poner nada de cortado y pegado, más bien es como yo lo escribí, ¿verdad? Solamente los aspectos que sea necesario incorporar ahí.